Buenas noches, hermanos en Cristo Jesús. Hoy les compartimos la tercera meditación de la semana bíblica, en la cual nos invita Dios nuestro Señor a meditar sobre la Sagrada Eucaristía que nos dejó como el memorial de su muerte y resurrección. Jesús preparó a sus discípulos para darles la Eucaristía. Jesús es el Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Por este motivo, en ninguna otra acción de liturgia o de espiritualidad encontramos al Padre de manera más honda y a la vez más cercana que en la Sagrada Eucaristía. De Él nos viene el don de su Hijo que nos ha dado para nuestra salvación. De Él llegan todos los demás regalos, empezando por nuestra vida. Jesús es el Dios que salva. Él es el signo de la presencia salvadora de su Padre en medio de su pueblo, a quien María llamó el Señor, el Dios que salva. El evangelista Juan puso esta revelación en labios del mismo Cristo cuando en la última cena uno de los discípulos le pidió: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús contestó: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no me conoces. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. Estaba presente en medio de ellos para salvarlos. Así también les dijo en el discurso de Cafarnaúm, en el que preparó su mente para que un día aceptaran la Sagrada Eucaristía. Les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed jamás. Juan 6:35. Por otra parte, las comidas de Jesús con los hombres fueron muy importantes para hacerlos participar de su propia vida. Comía con los publicanos, es decir, con los cobradores de impuestos para el Imperio Romano. Los que se habían hecho odiosos y rechazados de los escribas y los fariseos, que se creían los hombres justos. Los fariseos empezaron a criticar a Jesús por este motivo. Al comer con ellos, Jesús mostraba que quería tomar parte en su vida. Por eso los fariseos lo acusaban. Entonces Jesús les dijo en la parábola de los 2 hijos, les presenta los relatos, por una parte, de los pecadores reflejados en el hijo pródigo, y por otra, la de los fariseos pintados en el segundo de los hijos, que se creía el bueno y no quería entrar en el banquete de su padre. Por despreciar a su hermano. Jesús comía con los fariseos porque así es su Padre, que hace salir el sol sobre los buenos y malos, y llover sobre los justos e injustos.
Mateo 5:45. Jesús mismo se invitó a comer en casa de Zaqueo. Lo hizo para mover al publicano a convertirse y reparar las injusticias. Jesús compartía con los excluidos la esperanza de participar también ellos en las bendiciones del reino. En la última cena, Jesús quiso participar con sus discípulos no solo su tristeza antes de padecer y morir, sino también la salvación que por su pasión y muerte quería regalarnos generosamente. De esta manera, los que creyéramos en Él después de su ascensión al Padre, tendríamos un medio para recordar ese momento en el que comenzó nuestra salvación y para que cayéramos en la cuenta de que este sacramento es su memorial. Jesús pues quiso ofrecerse en sacrificio por nosotros. Durante su vida pública, Jesús trató de cumplir siempre la misión que Dios nuestro Padre le había encomendado, de establecer su reino entre nosotros. Él explicó de muchas maneras el reino de Dios, por ejemplo, en la oración del Padre Nuestro, en la predicación de las parábolas, en todas sus obras, sobre todo en los milagros que hacía. Sin embargo, Jesús sufría la persecución de los escribas y fariseos y todos aquellos que se molestaban con las predicaciones de Jesús y andaban siempre buscando cómo eliminarlo. Marcos 2:6 y Juan 10:31-33. Era claro para Jesús que tarde o temprano tenía que acabar muerto con violencia. Por otra parte, para relatar la institución de la Eucaristía en la última cena, Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias, los repartió entre los que estaban sentados. Juan 5:11. Comieron todos y se retiraron. Pero al día siguiente regresaron atraídos por lo que había sucedido y querían más pan. Jesús se negó a dárselo y los regañó porque no habían entendido el significado de lo que había hecho el día anterior. Jesús les dijo: no trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y les da vida eterna. Juan 6:26-27. Enseguida les explicó cuál era este alimento, el pan de vida que el Padre les daría y que sería la propia carne y sangre de Cristo. Luego les explicó por qué la Sagrada Eucaristía es el pan de vida, el alimento que nos lleva hacia la vida eterna, que nos resucitará con Cristo. Porque este es aquel a quien el Padre ha marcado con su sello.
Juan 6:27. Esto quiere decir que Jesús, cuyo cuerpo y sangre recibimos, ha sido ungido por el Espíritu Santo. Esto es lo que la palabra Cristo significa en el griego que usó el Nuevo Testamento, el ungido. También el sello de Dios es otra palabra que usa la Escritura para llamar al Espíritu Santo. El cuerpo de Cristo fue ungido por el Espíritu Santo desde que fue concebido en el seno de María, su madre. Y también lo ungió en el momento de su bautismo, cuando descendió sobre él en forma de paloma. Así pues, cuando recibimos el cuerpo de Cristo como el ungido por el Espíritu Santo, el cual es el Señor que da la vida, como confesamos en el credo. Por eso el cuerpo de Cristo es el pan de vida, el memorial de su amor. Así que meditemos, interioricemos y demos gracias a Dios nuestro Señor por su pasión y muerte, por este gran sacramento que nos dejó para nuestra salvación, y aprovechémoslo todos los días que nos invita al banquete en la gran celebración. Que así sea.